Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. La no gestión, más bien. O la no gestión. Si tuvieras que ponerle una nota al señor Illa, ahora que deja el ministerio, ¿qué nota? Pues voy a ser benigno y voy a ponerle un 1. Un 1. ¿Dónde crees tú que ha fallado fundamentalmente este ministro, que sin embargo, desde el punto de vista de la candidatura política que va a encabezar del Partido Socialista en Cataluña, pues según las encuestas puede hasta ganar las elecciones? Esa sería la gran paradoja de este asunto. Bueno, pues yo, sinceramente, donde ha fallado es que ha fallado en todo. Ha sido un ministro absolutamente político, que ha estado como ave de paso con un objetivo único, que era llegar al punto en que se encuentra, que es saltar a la política catalana como candidato a la Generalitat, y todo lo demás ha sido un medio para lograr este fin, y un medio además utilizado pues de una forma bastante, como habéis apuntado muy bien, bastante torticera. Y yo sinceramente, llevo siguiendo la sanidad desde los tiempos de Ángeles Amador, en el año 95, que era ministra de Sanidad en el último gobierno de Felipe González, y jamás he visto un ministro tan sumamente malo gestionando. Y es curioso porque la apariencia que tiene es de todo lo contrario, es decir, es una persona que parece solvente, que habla bien en público, que parece rigurosa, que parece seria, pero bueno, el ministerio, la realidad que hay detrás de esa buena fachada, pues es cartón piedra, es decir, no hay absolutamente nada. Insisto, una gestión nefasta. Todo lo que se conoce y lo que no se conoce no ha trascendido. O sea, conocemos, por ejemplo, que el número de fallecidos, desgraciadamente, supera los 80.000, pero el señor Illa y el gobierno no admite que pasen de 50.000, ¿no? Estamos hablando de un desfase de 30 y tantos mil fallecidos por... Es no solo una mala gestión, sino una mentira sistemática desde el minuto 1, desde las manifestaciones del 8M y de los actos políticos del 8M que se autorizaron, sabiendo perfectamente que había disparado los casos en ese momento en nuestro país. Bueno, han sido mentiras permanentes el tema de la mascarilla, que también lo ha comentado una compañera tuya, que al principio que no tenían que ser obligatorias, no eran necesarias, mejor dicho. Luego tuvieron que ser necesarias en transporte público y ahora son obligatorias. El tema del IVA, en donde no se metió y dejó que la ministra de Hacienda pues cometiera todo tipo de mentiras al decir que no se podía bajar, como luego la Unión Europea tumbó y demostró que sí se podía bajar, y de hecho las bajaron. Bajaron las mascarillas higiénicas, que por cierto no valen absolutamente nada. Las que tienen que utilizarse eran las que daba gratis a Díaz Ayuso, y que tantas críticas recibió por esto, las FFP2. Bueno, pues es que son mentiras permanentes. En la fase de la desescalada, en la fase de la primera ola, por la cual se impidió a Madrid avanzar y por tanto se mantuvo a los madrileños encerrados durante 15 días con criterios epidemiológicos que no lo justificaban, desde luego con una incidencia acumulada de casos muchísimo más baja que la que hay ahora mismo en Madrid y en toda España. Ha ocurrido también con el estado de alarma ad hoc que se puso en marcha para la Comunidad de Madrid en la segunda ola, también con una situación epidemiológica mucho mejor que la que estamos ahora, en la que nos encontramos. Y bueno, ha pasado con todo, es decir, ha sido un ministerio de mentiras sistemáticas, totalmente sin haber parado en ningún momento. O sea, por tanto, es un ministerio, en resumen, malo y que miente. Y luego tenemos el capítulo de la compra de material, los contratos, material defectuoso que llegó y que todavía no se ha aclarado qué dinero se empleó para comprar ese material, que luego fue fraudulento en muchos casos y defectuoso, quién lo autorizó, a quién se compró este tipo de material, porque luego aparecían por ahí empresas sospechosas de tener chiringuitos que de pronto se ponían al servicio de una causa como esta y contrataba con el Ministerio de Sanidad. Todo esto está por aclarar. Aquí no hay nada de claridad, todo lo contrario, opacidad. Hemos estado hablando de esto, acuérdate, durante toda la pandemia, y lo sorprendente es que a estas alturas todavía no haya ningún juez que haya metido en vereda o haya decidido iniciar una investigación seria, porque son hechos absolutamente públicos y desde luego vergonzosos. Has comentado algunos casos de sobreprecios, precios pagados, por ejemplo, por respiradores que no valían 20.000 euros, han llegado a pagar 50.000, por cierto, respiradores inservibles en UCI, que no se van a poder utilizar en este pico, porque no valen para ese cometido de UCI, sino que son respiradores meramente de transporte. Bueno, ha habido proveedores absolutamente desconocidos. La mayor parte de los contratos se ha dado a dedo, sin un concurso, bajo una justificación etérea de la urgencia que imponía la pandemia. También incluso en verano, en verano no había pandemia, se había reducido muchísimo la incidencia y tampoco se hacían concursos públicos. Y bueno, la cantidad dilapidada pues se desconoce, porque es que además la opacidad es tal
que es imposible, la maraña de contratos del Estado que se han suscrito, pues es imposible desentrañar cuánto dinero se ha perdido. Lo que sí sé es que dentro del Ministerio y dentro de algunos de los organismos compradores no se han podido justificar los productos llegados con el dinero pagado. Es decir, está habiendo problemas internos en algunos departamentos. Es más, puedo llegar a decir incluso el INGESA, en donde no cuadraban determinadas partidas. Esto ha ocurrido y sobre todo al hilo de las demandas que interpusieron al respecto, y por toda la pandemia pues organizaciones como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Sergio, y vamos con una de las últimas mentiras o verdades a medias, que en el verano el 70% de la población estará vacunada, cuando ahora mismo estamos asistiendo a que no hay suficientes vacunas. Yo no sé si desde La Razón tenéis más pistas, alguna información que nos puedas dar de quién está dando esa orden para que haya puestos políticos, militares, funcionarios que estén recibiendo esa vacuna y que no les toque en orden de grupos prioritarios. ¿Quién están dando esas órdenes y de dónde están apareciendo esas vacunas, cuando estamos viendo que no hay suficientes vacunas, por ejemplo, para vacunar a grupos prioritarios como los sanitarios? Bueno, pues las órdenes son dispersas. Estamos en un país en el que hay picaresca y aquí, sinceramente, pues todo el que tenga posibilidad va a intentar y lo va a seguir intentando, ¿no? No creo que parta o emana de una directriz de arriba el hecho de que el GEMAT pues se tenga que vacunar. Yo ahí estoy también con el alcalde, creo que el GEMAT se tenía que haber vacunado y que hizo bien en vacunarse, porque es una persona, por el cargo que ostenta, pues es fundamental, y de hecho ha tenido pues bueno el ejército muchísima participación a lo largo de la pandemia, y es lógico que la persona, la más alta cúpula, pues de alguna forma pueda estar inmunizada en una situación como esta. El problema de la vacuna no se ha comentado, pero se ha dicho muy por encima, en el sentido de que se ha dicho que no hay un plan bueno de vacunación uniforme para todo el país. Pero partimos de una base que es la que no se ha comentado, y es que el plan de vacunación que hizo el Ministerio de Sanidad carece de rango legal, lo cual es una cosa inaudita. Vosotros acudid al BOE, y buscad algún tipo de resolución, de orden ministerial, de decreto. Es que no existe con rango legislativo, por tanto no se puede impugnar, no se puede criticar. Es un papel etéreo de buena voluntad en donde lo cogen las comunidades autónomas y pueden hacer lo que quieran. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que nos estamos quedando sin vacunas porque también ha habido una falta de previsión del gobierno para prever que podía haber un problema de producción, como está habiendo ahora mismo. Entonces no se han establecido grupos prioritarios y cada comunidad, o mejor se han establecido, pero no se ha dicho, por ejemplo, a quién tenía que ponerse en caso de carestía, si primero una dosis a todo el mundo, o bien repartir las dosis, o guardar dosis, etcétera. Entonces cada comunidad autónoma pues ha adoptado la estrategia que ha querido. Y entonces esto es un auténtico caos y un descontrol. Y es el ejemplo, pues uno de los mayores ejemplos, pero bueno, pues se ha producido a lo largo de toda la pandemia, de la ineficiente gestión por parte del Ministerio de Sanidad. Una cosa más, Sergio, y que hoy vamos a comentar en la mesa enseguida. Salvador ya se va en el peor momento de esta pandemia, con el pico más alto de momento en cuanto al número de contagios en España. Estamos por encima de más de 800, o estamos ya en 800 contagios por cada 100.000 habitantes. Se marcha a Cataluña. El último Consejo Interterritorial de Salud, con los consejeros, él dijo que no hacía falta que incrementara más medidas las autonomías, pudieran rebajar o ampliar en este caso el toque de queda a las 8 de la tarde, como pidió, exigió y quiso, y además impuso en su momento Castilla y León. Dice que era en fin, suficiente con lo que hay. Algunas comunidades incluso sugirieron, casi todas se quejaron de esto, sugirieron la posibilidad de confinar a parte de su población, y dijo el ministro que no hacía falta, que en todo para negarse a modificar el estado de alarma. Y podemos asistir a una situación sorprendente, que en los próximos días, si al final el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspende las elecciones del 14 de febrero, es probable que la nueva ministra o el nuevo ministro acepte todo lo que las comunidades autónomas le han pedido a ella y que él negó, porque, como decís en La Razón, en un titular muy contundente, para salvar el 14 de febrero
Illa tenía que evitar confinamientos y ampliar el número de restricciones. Pero esto es muy grave. Eso es anteponer los intereses personales y partidistas a los intereses de la salud pública. Y esto puede pasar. O que el 15 de febrero, si hay elecciones el 14, entonces el gobierno acceda a confinar ya que se amplíen los toques de queda. Y eso sería escandaloso también. Pero eso puede ocurrir, ojo, no estamos hablando de una hipótesis o de política de ficción, no. Eso puede pasar en los próximos días. Bueno, pues es una tónica más que define lo que es Salvador Illa, el interés partidista, el uso como un instrumento de la sanidad para lograr un fin. Ocurrió, y acordaros, y no conviene no repetirlo porque la gente lo tiene que saber, ocurrió el 8 de marzo con una avalancha de contagios propiciada por parte de los que autorizaron aquella manifestación con la aquiescencia del Ministerio de Sanidad. Acordaos, es que ha sido un uso totalmente político de la pandemia. Cuando se inaugura el hospital de pandemias, que también conviene decirlo, el señor Illa no acude porque era de la Comunidad de Madrid. Las dos actuaciones graves contra la Comunidad de Madrid se han producido con muchísimos menos casos de los que hay ahora. Por ejemplo, Madrid no se la permitió, insisto, avanzar de fase y se tuvo encerrados a 6 millones de madrileños durante 15 días en sus casas porque el señor Illa decía, por cierto, con un informe hecho a posteriori de comunicar esto, decía que en Madrid no reunía las condiciones epidemiológicas para poder avanzar de fase. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que ahora estamos en mucha peor situación, no solo Madrid, sino toda España, y el señor Illa no hace nada. ¿Qué demuestra esto? Pues demuestra la incongruencia de una política que, insisto, como bien has apuntado, es la guía que ha marcado la actuación del ministro. Un ministro político más que sanitario. Insisto, para mí ha sido el peor ministro de Sanidad de la historia de la democracia en España, pese a su buena apariencia.